Hola, buenos días. Bien, ¿ustedes qué tal? Bueno. Bueno, vamos haciendo un resumen mientras entran los demás de lo que vimos la clase pasada, ¿vale? ¿Quién me ayuda? Esperen, ¿pongo a grabar o no? No, ahora que empiece la otra clase. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué vimos la clase pasada? Pues como he dicho, las valoraciones complejométricas, Ujú, pues, a la parte de teoría más que todo. eso. ¿Qué vimos, Santi? Vimos, bueno, lo de los enlaces covalentes coordinados o dativos, eh, Ujú, los ligandos, que son especies donadores de electrones, bien. y Ujú, el que acepta los electrones es un catión metálico que tiene orbitales de baja energía. ujú, muy bien. Y pues que aquí se utiliza el concepto de ácido base de Lewis, que Ajá. es respectiva a aceptores y donadores de electrones. Mm, y pues ¿qué? Cuando un aceptor y un ligando se unen, forman un enlace covalente coordinado y se forman compuestos de coordinación o complejos de Listo. coordinación. Muy bien, se forman complejos de coordinación. Ajá. ¿Y cuál es la característica de los ligandos? Que tiene que tener pares libres de electrones. Ajá, debe tener en su estructura átomos con pares libres de electrones, ¿cierto? Sí. Y de acuerdo a la cantidad de átomos que tengan con pares libres, entonces clasificamos los ligandos en... En unidentados y multidentados o multivalentes. Ajá, sí. Unidentados o polidentados, ¿cierto? O monodentados, bueno, o polivalentes, multivalentes, univalentes. Son sinónimos, ¿cierto? Bien, y cuando tenemos un ligando que tiene más de un átomo que puede que puede donar electrones, ¿cómo se llama el complejo que este forma con los metales? Quelato. Ajá, forma los quelatos. Muy bien, listo, esa era la teoría. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros ya en la volumetría? Que la reacción sea uno a uno, exactamente. ¿Y cómo logramos eso? Exacto. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un ligando, ¿cierto? Que llene el número de coordinación del metal. ¿Qué es el número de coordinación? Ajá, el número de enlaces covalentes coordinados que puede formar un catión metálico, ¿cierto? Ajá, muy bien. Y entonces, nosotros, si tenemos un ligando
que sea monodentado y tenemos un metal que tenga un número de coordinación de 6, ¿cuántas reacciones de equilibrio vamos a tener? Exactamente. Entonces lo que necesitamos es un ligando que sea polidentado, de manera que en una reacción estequiométrica, ¿cierto? Forme un complejo de coordinación con el metal. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Y entonces resulta que las investigaciones que se hicieron alrededor de este tema lograron encontrar moléculas y sintetizar moléculas orgánicas, ¿cierto? Que son polivalentes, pero que son ácidos débiles, también actúan como ácidos débiles, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que jugar con eso. Como es un ácido débil, la especie que nos interesa es la que está totalmente desprotonada, ¿cierto? Y entonces necesitamos que cuando lo pongamos en solución, esté más de la especie desprotonada que de las otras. ¿Y eso cómo es que lo logramos? Basificando el medio. Eso. Pero en lugar, no leemos todavía, siempre háblenlo de una manera más general, controlando el pH. ¿Sí? Controlando el pH. Porque no todas las veces, y ya lo vamos a ver, tiene que ser en un medio básico. ¿Vale? Hay unos que se pueden comportar muy bien en un medio ácido. Entonces, controlando el pH. Entonces, yo controlo el pH para que mi ligando esté totalmente desprotonado, ¿cierto? Y para eso trabajo con los valores alfa, ¿cierto? Y con los valores alfa, si yo controlo el pH, el valor alfa se vuelve una constante que puede pasar a multiplicar a la constante de formación, ¿cierto? A la constante de formación del complejo. Y entonces ahí genero la nueva constante que se llama la constante de formación, ¿qué? Condicional. Exacto, condicional. Muy bien. Ok. Entonces, y empezamos a hacer unos ejercicios, pero entonces vamos a ver los mismos ejercicios, pero ya de una manera más aplicada. Hoy les voy a enseñar curvas de titulación con EDTA, ¿vale? Y ahí vamos a ver los ejercicios que nos quedaron pendientes. Ahí están incluidos. Está justificado porque apenas estoy subiendo este video explicando cómo poder contactarme en caso de que te hayas ¿Quién será que nos habla? Andrés Felipe, cierra el micrófono. Bueno, voy a empezar a grabar. Entonces, vamos a compartir pantalla acá. Y vamos a empezar nuestra clase hoy. Este tema, muchachos, realmente es un tema corto, es un tema que como ya hemos visto tantas cositas, entonces es un tema que abarca casi todo y como ustedes ya lo saben, realmente es como de hacer ejercicios. Yo les estoy dando los conceptos y les estoy organizando un taller para que lo empecemos a trabajar. ¿Listo? Bien, entonces hoy vamos a construir la curva de titulación con EDTA. Nuestro agente titulante en esta unidad va a ser el EDTA, ¿sí? Yo no voy a usar otro agente titulante, siempre voy a usar EDTA. Entonces les voy a enseñar todas las características que tiene esta molécula o estas soluciones de EDTA, cómo se titulan, cómo se calculan. Entonces les voy a enseñar los diferentes métodos que se utilizan con EDTA y vamos a hacer muchos ejercicios. ¿Va? Bien, entonces la curva que hoy vamos a construir es, yo tengo como analito, quiero determinar el ion calcio. Les pongo S porque esto es lo mismo que con la alcalinidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que con alcalinidad o método Kendall, alguno de ustedes se va a enfrentar a uno de los dos o a los dos? Alguna vez en su vida se van a tener que enfrentar a eso. Y lo mismo con las titulaciones complejométricas. Siempre que yo trabaje en un lugar donde tengo que analizar el agua, ¿sí? Voy a tener que utilizar una titulación con EDTA. ¿Por qué?
porque con EDTA yo determino un análisis que se llama análisis de dureza del agua. ¿Y qué es la dureza? Es determinar los iones pesados que tiene el agua que desplazan al sodio y al potasio cuando uno utiliza el agua para lavar el jabón. Así se define la dureza del agua. Entonces, siempre voy a tener que titular un calcio o magnesio o calcio y magnesio. Por eso quise poner este ejemplo y por eso este es el ejemplo que están en los libros, porque casi siempre, si ustedes no van a usar más el EDTA, lo van a tener que usar para análisis de dureza del agua. Bien, entonces el analito es el ion calcio 2 más y está en concentración de 0.00500 molar, ¿sí? Y vamos a titular un volumen de analito de 50 mililitros, ¿sí? Mi agente valorante, que es el EDTA, está a una concentración de 0.0100 molar. Y miren lo que me dice acá. Esto nunca les puede faltar, jamás les puede faltar en un ejercicio con EDTA. Siempre tiene que decirnos qué. Siempre nos tiene que decir cuál es el pH al cual vamos a trabajar. Y ustedes ya me comprendieron por qué, ¿cierto? Muy bien, por la constante condicional, exactamente. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando voy a hacer una curva de titulación? Ustedes ya se saben los pasos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hago? Hallar el volumen del punto de equivalencia. Bien, pero antes de eso, lo primerito que hace una persona que estudia química, Bueno, el dibujo. el dibujo y la ecuación química. Muchachos, por eso es que les falla la lógica química. En el bono les falló la lógica química porque ninguno, bueno, solo un grupo me planteó la ecuación química. Si yo no planteo la ecuación química, ¿yo qué voy a saber qué está pasando? ¿Sí o no? Digo, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hago es, planteo mi ecuación química. El calcio debe reaccionar con todo el EDTA desprotonado y formar este complejo, ¿cierto? ¿O no es cierto? No me duerman, no me duerman, no me dejen aquí sola por acá, a este lado del computador, qué pereza. Bueno, dale. Luego de plantear la ecuación química, planteo la constante de equilibrio. Mírenla acá. Siempre, muchachos, siempre. Este va a ser el primer paso. Planteo la ecuación química, planteo la constante de formación, busco la información que necesito para este pH. ¿Qué información es la que me da este pH? ¿A quién busco? En la tabla. ¿A quién busco? Alfa. Muchachos. Al alfa. ¿A quién? Alfa. Al alfa, exactamente. Voy a la tabla y busco la constante de formación del complejo de calcio con EDTA. ¿Cierto? Y voy y busco cuál es el alfa 4 a un pH de 10. Eso es lo que tengo que ir a hacer. Si la profe no me lo dio acá, ¿sí? O el ejercicio no me lo da, entonces voy y busco mi alfa 4 a pH 10. Busco la constante de formación del complejo con calcio y EDTA. Listo. Una vez los tenga, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar la constante de formación condicional, porque es con esa con la que yo puedo trabajar, porque ya les dije, hallar la concentración de Y4 menos es muy difícil. Por eso condiciono el pH. Por eso entonces a Y4 menos lo reemplazo por alfa 4 y C total, porque miren que C total sí lo tengo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí. Claro.
Y acuérdense que el EDTA es un ácido tetra, ¿cierto? O sea que tiene 4 protones. Por eso necesito trabajar con esta constante condicional, porque si no, pues voy a tener todas las especies del EDTA en equilibrio, quién sabe en qué concentraciones, y yo así no puedo hacer una cuantificación. Entonces, listo, miren, hallo acá la constante condicional, ¿cierto? Alfa 4 pasa a multiplicar a la constante de formación, alfa 4 para un pH de 10 es 0.35, la constante de formación de este complejo es 5.0 por 10 a la 10, hago la multiplicación y esta es mi nueva constante ¿qué? De formación condicional. Ahora ya le aumentamos los pasos, pero este es el primer paso, muchachos, para poder construir la curva de titulación. Planteo la ecuación, planteo la constante de formación, busco los datos a pH 10, busco en la tabla la constante de formación y hallo mi nueva constante de formación condicional. Ahora sí, estoy listo para empezar a crear mi curva. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el segundo paso? Lo que me dijo Santi. Santi o Brian, ya no me acuerdo. Bueno. Yo. Ok. El segundo paso es hallo el volumen en el punto de equivalencia. ¿Sí? Tengo 0.00500 moles de calcio por su volumen. Siempre, miren esta maravilla. ¿A ustedes no les encanta esto? Miren, cuando uno es analista, ustedes no se imaginan el placer que se siente trabajar con una reacción 1 a 1. Pucha, no te complican nada la vida, eso lo haces así como a ojo cerrado, en la mente, el cálculo. Pero cuando tengo esas reacciones que son un 2 a 3, 5 a 4, no sé qué, pues eso es más complicado. Entonces, esto es una maravilla. Todo lo que se titule con EDTA siempre va a tener este factor estequiométrico, 1 a 1. No importa lo que sea, ¿sí? El metal que sea con la carga que sea. Listo. Y luego convierto esto al volumen de EDTA, me da 0.025 litros, ¿sí? Bien. Luego de ese segundo paso, entonces yo ya estoy listo para iniciar mi curva de titulación. ¿Cuál va a ser el primer punto que voy a calcular? Entonces me devuelvo aquí al dibujo. De agregar el titulante. Hallar. Entonces miren qué curva de titulación voy a construir. Escríbanla ahí en su cuaderno. Voy a construir la curva de titulación que es en el eje Y voy a hallar el potencial del calcio 2+, en el eje Y, P de Ca2+. Y en el eje X voy a hallar voy a poner el volumen de EDTA. ¿Listo? Entonces, en cada zona de la curva de titulación voy a hallar la concentración de calcio para poder hallar el potencial de calcio, el pKca2+. ¿Listo? Bien, entonces, el primer punto que voy a hallar, pues el primer punto es cuando no he adicionado nada de EDTA, volumen 0 de EDTA, o sea, al inicio. Al inicio, ¿qué es todo lo que tengo en este Erlenmeyer, chicos? Calcio. El calcio y la solución. El calcio con esta concentración molar, ¿cierto? Entonces, lo único que hago es hallarle el PCA2+, que es menos el logaritmo de esta concentración, y me da el primer punto. ¿Sí estamos? Yo siento que están como dormidos allá al otro lado. ¿No? Oh. Bueno, entonces vayan poniendo su primer punto. PCA2+, 2.30. Listo. Ahora, ¿cómo será el siguiente? ¿Qué vamos a hallar? ¿El volumen en la zona de qué? Preequivalencia. Sí, señor, en la zona de preequivalencia. ¿Quién me explica, ya con esa experiencia de hacer curvas de titulación, qué pasa en esa zona de preequivalencia para esta titulación? ¿Qué tengo? Exceso de analito. Exceso de analito, sí, señora. ¿Y cómo hallaré entonces ese analito, que es el calcio 2+?
Se trata pues como igual que en las curvas de titulación anteriores, solo que se le resta como pues estás titulando con neta, se le Ajá. resta ese volumen, se le resta ese volumen al Erlenmeyer. O sea, haya las moles totales de calcio, las que tienes al Sí, inicio, allá ¿cierto? las moles totales Y de le resta calcio, las moles, y luego las plantea como si fuese una curva de Y le titulación normal, restas y a las concentraciones pues a los moles de calcio se les restan las moles de ETA que se ha agregado, exacto, y EDTA. lo divides sobre el volumen Lo divide sobre el volumen total. total. Sí, volumen total. Así es, muy bien. ¿Ven que ya son capaces? Entonces, en el punto de preequivalencia, vamos a hacerlo cuando he adicionado 5 mililitros de EDTA. ¿Qué tengo? Las moles totales de calcio o milimoles, véanlo acá, 0.00500 molar por 50 mililitros, eso me da las milimoles, menos las milimoles que he adicionado de el agente titulante dividido el volumen. Este más C total se desprecia, ¿sí? Se desprecia. Entonces, ahí pues los libros lo ponen, pero nosotros no lo tenemos en cuenta, nunca se tiene en cuenta, o sea, se pone porque ahí está, pero es una cantidad mínima, ¿cierto? La que se va a formar porque se desprende también calcio o sea, a la vez que se está formando el complejo, también como es una reacción de equilibrio, del complejo se está desprendiendo un poquito de calcio, ¿cierto? Y eso es lo que ponen aquí como C total, pero nosotros no lo vamos a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, siempre lo vamos a calcular así. Entonces, miren que aquí les dice, es aproximadamente esto. ¿Por qué? Porque esto es muy poquito, porque la constante de formación de 10 a la 10 me dice que ese complejo es muy fuerte y no va a querer soltar tan fácilmente su calcio o su EDTA. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces ahora calculen ustedes ya, entonces hallando la concentración de calcio, hallo el P calcio 2 más, que me da 2.44. Calculen ustedes el PCA2 más a 10 mililitros, por favor. sería 2.60. 2.60. Ajá, sí, señor. ¿A todos les dio 2.60? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces tengo 2.30, váyanla construyendo ahí. Tengo ya 2.44 y tengo 2.60. ¿Listo? Ahí la vamos construyendo. Entonces, esa es en la zona de preequivalencia. Muy facilito, ¿cierto? Después de haber visto esas curvas de titulación ácido-base, esta es facilita, ¿o no? No, ya vi que no. Sí, Sí, profe. No, Sí. qué pereza, sí, contéstenme. profe, sí. Ok, bien, ya. Entonces Es que ahora, están haciendo siempre bueno, el micrófono activado. vergüenza, sí. Bien, ahora vamos a calcular ya toda la zona de preequivalencia, la sabemos calcular. Ahora el punto de equivalencia. ¿Quién me explica qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Quién me explica? Las concentraciones se igualan. ¿Las concentraciones se igualan? No. La No concentración de están calcio así. que hay en solución sea lo poco que Pues se desprenda reacciona del todo quelato. de la gente. Son Ujú. químicamente equivalentes. Son químicamente equivalentes. ¿Y qué decías, Esteban? Que la concentración de calcio que hay en solución sean las pocas moles que se desprendan del quelato. Exactamente. En el punto de equivalencia, lo único que yo tengo es el complejo.
Así como en las soluciones ácido-base, lo único que tengo en el punto de equivalencia es la sal, aquí en estas curvas de titulación, lo único que tengo en el punto de equivalencia es el complejo. Calcio acaba de reaccionar todo con el EDTA. ¿Hay exceso de calcio? No, No. ¿Hay exceso de EDTA? No. no, ¿Qué hay? tampoco. ¿Qué es lo único que hay? Agüita. El complejo Y formado por el complejo. con O sea calcio. que, ¿de dónde voy a sacar las moles de calcio o la concentración de calcio? ¿Del complejo? De lo Del- que se del- desprenda del del complejo, primero, sí. señores, de lo que se desprenda del complejo, ¿cierto? Pero para eso yo no puedo trabajar con K de formación. Tengo que trabajar ¿con quién? Con la K de formación condicional, que fue lo Ay. primero que hallamos antes de empezar esa curva. Miren la K. K', ¿cierto? Igual a el complejo sobre los iones calcio por C total. Pero C total en el punto de equivalencia, muchachos, va a venir ¿de dónde? ¿De dónde viene C total? ¿De quién? Lo que de la concentración analítica de No de la concentración analítica en este caso, porque acuérdate que ahí no hay un exceso de EDTA, ¿cierto? O sea que el C total va a venir de lo poco que se desprenda también de EDTA del complejo. O sea, sería iguales a las moles de calcio. Muy bien, sería iguales. Mira, la única fuente de iones calcio es la disociación del complejo. Y como yo estoy trabajando es con la constante de formación condicional, pues aquí yo ya tengo reemplazado a Y4 por C total, ¿cierto? Esto se los voy a corregir. Y entonces, calcio es igual a C total. O sea que calcio se vuelve ¿qué? Como es igual a C total, se vuelve calcio al cuadrado. ¿Cierto? Sí, profe. Bien. Y entonces, como se vuelve calcio al cuadrado, con la constante de formación condicional, simplemente yo lo despejo y me quedaría que calcio va a ser igual a la raíz cuadrada de la concentración del complejo sobre la constante de formación condicional. ¿Sí o no? Mírenlo acá. Aquí está el complejo, esta es la constante de formación condicional. Dijimos que estas dos son iguales, se vuelve calcio al cuadrado, me queda esto, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar los valores. ¿De dónde saco concentración del complejo? ¿Cómo la hallo? Si el completo de calcio no se puede hallar con ese, Sí. Hállenla, por favor, y me dicen si les da lo mismo, porque esto lo hice ayer a altas horas de la noche y no sé si me quedó bien. ¿Cuál sería la concentración del complejo, muchachos? Alguien que me dicte la fórmula. ¿Cómo lo podríamos hallar? Pues se va a formar de complejo tanto lo que haya de calcio, ¿sí o no? O sea que puede ser 0.00500 molar por 50 sobre volumen total. ¿Cuál sería el volumen total? Chicos, 75. 25 era el punto. Será 75 mililitros. El Exactamente. volumen total. Bien. ¿Cuánto les da eso entonces? $3.33 por 10 a la menos 3. Sí, señor. Mírenlo acá.
3.33 por 10 a la menos 3. Sobre la constante de formación condicional que ya la habíamos hallado de primerazo, que nos daba 1.75 por 10 a la 10, ¿cierto? Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Les da esto? ¿Sí? Lo estoy analizando. Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces nos da eso. Ok, entonces a eso ya le saco menos el logaritmo y me da que en el punto de equivalencia el PSA2 más es 6.36. ¿Y qué volumen era en el punto de equivalencia? 25 mililitros. Ajá, sí señor. Ok, entonces 6 puntos por acá. 6.36. Bien. Listo. ¿Todos comprendimos este? Sí, profe. Ok. ¿Cierto que está sencillita o no? Esta es sencilla. Esta curvita es chimbita. Bueno, vamos ahora al punto de posequivalencia. ¿Quién me explica qué pasa en el punto de posequivalencia? En esta titulación. Hay un exceso exceso de de DTA. durante. Muy bien, hay un exceso de EDTA. Entonces, ¿cómo voy a calcular el potencial del calcio? Las moles totales agregadas de DTA menos las que reaccionaron con el calcio, pues, las que habían de calcio sobre el volumen total. Esas serían las moles de exceso de EDTA, esas que tú acabas de decirme. ¿Cierto? Sí, pero divididas entre el volumen total. Ajá, pero esas serían las del exceso, las que sobran de EDTA. ¿Y de dónde saco las de calcio? Del equilibrio. Del equilibrio, sí señor, muy bien. Ya ustedes están listos para graduarse de análisis químico. Mírenlo acá. Tenemos que lo único que va a venir de calcio será lo que se desprenda de este equilibrio, ¿cierto? Pero siempre lo planteo en términos de formación porque las constantes de equilibrio están en términos de la formación. Entonces, ¿qué pasa en la zona de posequivalencia? Claro, hay un exceso ahora sí de EDTA y queda un poquitico de calcio que viene ¿de dónde? Del equilibrio. Entonces, como yo voy a trabajar es con la constante de formación condicional, ahora C total en la zona de posequivalencia ya no es igual al calcio, ¿cierto? Ya ahora C total es lo que me sobre de EDTA. ¿Sí o no? En la zona de posequivalencia ahora C total Sí. es lo que me sobra de EDTA. Profe. Sí, Sí. señor. Ok, tengo la constante de formación condicional. Puedo hallar C total, así como me dijo Santi. ¿Y tengo la concentración del complejo o la puedo hallar? La puedo hallar, ¿no? La puedes hallar, claro, porque ahora el complejo ya no está en 25 mililitros o en 50, sino que es en la suma de más mililitros, ¿cierto? Porque ahora he adicionado un exceso de DTA. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar la concentración del complejo. ¿A qué va a ser igual? Pues lo tomamos en términos del catión, del analito, lo que había de calcio, ¿cierto? Ahora sobre el volumen total. ¿Sí o no? Ahora ya he adicionado, esto es para un volumen de 26 mililitros, o sea, 1 mililitro más después del punto de equivalencia, entonces sobre el volumen total. ¿Cómo hallo la concentración de EDTA? Pues
todo lo que ha adicionado de EDTA menos lo que reaccionó con mi analito, ¿cierto? Y aquí sí no pongo nada de estequiometría porque con EDTA toda la estequiometría es 1 a 1. Entonces, aquí está tácitamente la estequiometría sobre el volumen total que son 76 mililitros. Entonces, C de EDTA, la concentración de EDTA va a ser igual a la concentración total. Ahora lo que hago es reemplazar en esta fórmula de la CAP condicional, saco la concentración de calcio, entonces me va a quedar que concentración de calcio va a ser igual a ¿qué? A la concentración del complejo sobre la constante de formación condicional por C total. ¿Sí o no? Véanlo acá. ¿Sí? ¿Por qué se pone este aproximado? Porque supuestamente la concentración de el complejo sería la que se forma menos lo poco que se desprende del calcio. Pero ese poco que se desprende del calcio, ahí lo puedo despreciar, ¿sí? Y dejo solo la concentración del complejo sobre concentración del calcio por C total. La C total la reemplazo por la concentración de EDTA en exceso que acabo de hallar y despejo y me da esto. ¿Listo? Sí, profe. Ve, Bien, profe, dime. ¿puedes devolverlo una diapositiva, por favor? Ujú. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Bien, entonces ahora calculen ustedes el P de calcio cuando he adicionado 30 mililitros de EDTA. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Ay, profe, apenas empezamos. Es para saber si están ahí o se fueron a dormir. Me dio 9.54, profe. 9.54. El P. El P, sí. Ujú. ¿Cuánto te dio la concentración del complejo? 3.225 por 10 a la menos 3. Ujú, muy bien. ¿Y la de EDTA?
6.25 por 10 a la menos 4. Bien. Esperemos a ver que todos terminen a ver si les da lo mismo. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Los mismos 3 valores. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿a todos nos dio así? Muchachos. No lo he acabado. ¿Listo? Muchachos. Ya casi. Listo. Listo. ¿A todos les dio 9.54 o 9.53? 9.545. Ajá. Bueno, bien. Ok. Entonces, esta es la forma como construimos las curvas de titulación. Aquí están implícitos los 3 ejercicios que les iba a mostrar la clase pasada. Era más o menos cómo calcularlo antes del punto, en el punto y después del punto. Entonces ya mejor les enseño las curvas y podemos avanzar. ¿Qué quiero mostrarles de esto, muchachos? ¿Para qué es que hacemos las curvas? ¿Quién me dice? ¿Para qué es que nosotros vemos las curvas? ¿Para fregarle la vida al estudiante y qué más? Los indicadores. Sí, señor. Para conocer qué pasa en cada etapa de la titulación y poder escoger los indicadores. Pero imagínense que aquí todavía pasa algo mucho más interesante. Y es que ustedes acaban de construir una curva de calcio y EDTA, pero ¿a qué pH? H10. Sí, señores. O sea que la curva va a cambiar dependiendo de qué. pH de solución amortiguadora en HST. Exactamente, va a cambiar dependiendo del pH. O sea que por esto es que siempre trabajamos con esta acá condicional, porque esto va a depender totalmente del pH. O sea que aquí les quiero mostrar, miren, por ejemplo, lo primero, esta es la curva de calcio que nosotros acabamos de construir, ¿cierto? Esta es la curva de otro ion, de otro catión, el catión de magnesio. Entonces, al mismo pH, ¿ven la diferencia? Sí, profe. O sea que si yo quiero determinar calcio y magnesio a un pH de 10, estos dos están en la misma solución y yo quiero determinar calcio y magnesio a un pH de 10, ¿me sirve el mismo indicador? No. No. ¿Sí o no? Mírenlo No, acá. profe. No me sirve, ¿cierto? ¿Qué indicador estoy usando acá? El homólogo a la fenoltaleína en las curvas de valoración complejométrica. Cuando digo el homólogo es porque nosotros en las curvas de titulación ácido base, lo que les decía, casi todo es que la fenoltaleína es ¿cómo se dice? Como el más común, ¿cierto? Como que a nadie se le ocurre usar otra cosa y no, pues yo creo que eso sirve la fenoltaleína, ¿cierto? Sí. Aunque sirve para muchas titulaciones, no es la indicada para otras. Bueno, así
tenemos un homólogo en las curvas de titulación complejométricas. Y el indicador más usado es uno que se llama negro de eriocromo T. Mírenlo acá. Indicador negro de eriocromo T. El indicador negro de eriocromo es una sustancia que es muy usada en las titulaciones complejométricas, pero, por ejemplo, no es un buen indicador, no lo es para las curvas de titulación ¿de quién? De calcio. De calcio, sí. Bien. Entonces, miren para qué me sirven las curvas de titulación, lo que ustedes acabaron de decir, para escoger el indicador. Cuando yo voy a titular calcio en presencia de magnesio, muchachos, yo tengo que usar otro indicador, no el negro de eriocromo. Bueno, mentira. La presencia de magnesio ayuda a que el negro de eriocromo dé un mejor punto para el calcio, pero por lo general no lo uso. Y menos si el calcio está solo, mucho menos. Bien, ¿para qué más me sirven las curvas de titulación? Miren acá las curvas de titulación del calcio a diferentes pHs. ¿Qué me pueden decir de eso? Que a menor pH, pues la curva no es tan pronunciada, ¿no? O sea, no se es tan logra pronunciada. diferenciar bien Por ejemplo, mira la curva del pH 6. Porque a mayor pH el EDTA va a tener como, va a ser como un mejor ligando. Entonces, por eso reaccionarían más el calcio a un pH más básico. Muy bien. Entonces, eso que me acaban de decir los dos, muy bien. A menor pH, el punto de equivalencia no es nítido. Mírenlo. Esto aquí yo nunca sabría qué horas cambió de indicador. Me la puedo pasar ahí titulando y medio vi un cambio, medio no. Cogí, bueno, macheteé, mejor dicho. Listo. A pH 8, ahí tenemos más o menos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo ideal? De pH 10 en adelante. ¿Por qué razón? Por lo que acaba de decirnos Santiago. Porque, claro, entre un pH más elevado tengo al EDTA como un mejor ligando. O sea, puedo observar un punto de equivalencia más nítido. Entonces, miren que esto que les acabo de explicar, después de que se descubrió el EDTA, más o menos en los 40, en 1940, nos dedicamos a hacer tesis de doctorado de todo, los analíticos se dedicaron a hacer esto y a sacar toda esa información. Uy, ¿qué pasa cuando titulo un catión a tal pH? Entonces, todo esto que acabo de mostrarles, se dedicaron ellos a hacer, uy, ¿cuál indicador es el mejor? ¿Cuál es el mejor pH? ¿Cierto? Ok. Y miren acá, muchachos, las diferentes curvas, ¿sí? A un mismo pH, pero para diferentes cationes, lo mismo. Entonces, uy, ahora cogíamos el calcio, a pH 6 no funciona, pero miren que a pH 6 el hierro 3 más, miren cómo da. ¿Cierto? Perfecto. O el hierro 2 más, no tan perfecto, ¿sí? El mercurio, el zinc, entonces a comparar a los mismos pH diferentes cationes, ¿sí? O el mismo catión a diferentes pHs y toda esta información ya está tabulada, está en los libros y esto nos sirvió para qué. Miren esta maravilla. Esta es más interesante todavía. Entonces ya después de haber tenido toda esa información, se construyó, ¿cierto? Una curva en la que, bueno, una gráfica que nos muestra a qué pH es óptima la valoración de diferentes iones. Entonces, miren esta maravilla. Miren, por ejemplo, el indio y el hierro, 3 más, ¿sí? Hierro 3 más, indio 3 más. ¿A qué pH puedo titularlos? Y es óptima. Muy bajito, muy bajito, muy bajito. Un pH por debajo de 2. Y estoy titulando y estoy haciendo una titulación muy buena. ¿Esto para qué nos habrá servido en la vida? En la vida científica. ¿O para qué nos sirve esta información?
Esa es una. ¿Y la otra? La otra es que, muchachos, uno en la naturaleza nunca encuentra el hierro 3 más solo. ¿Lo encuentra con quién? ¿Sí? ¿Lo encuentra con quién? ¿Uno encuentra el hierro 3 más acompañado de quién? Con oxígeno. De hierro 2 más. Ah, Es hierro. Entonces, ustedes en la naturaleza, ¿no se acuerdan que cuando hicieron la práctica de gravimetría, a pesar de que tenían una muestra supuestamente pura, ustedes volvían y oxidaban lo poco de hierro 2 más que hubiera en esa muestra? Lo oxidaban a hierro 3 más. ¿Por qué, chicos? Porque es que uno no encuentra cationes solos a no ser que sea una muestra muy pura. Entonces uno en la naturaleza casi siempre donde hay hierro 3 más, así sea en un 99.9%, el otro 0.1% es de hierro 2 más. Y si yo quiero cuantificar solo al hierro 3 más, esto es una maravilla, porque a pH por debajo de 2 cuantifico solo el hierro 3 más. ¿Qué pH necesito para cuantificar al hierro 2 más? Un pH de 6. Pero ojo, porque yo necesito un pH de 6 para hierro 2 más. Pero si también hay hierro 3 más, ahí voy a titular ¿a quién? A ambos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo tengo una muestra que tiene hierro 2 más y hierro 3 más y quiero titular el hierro 3 más solo, pues lo titulo a pH 2, ¿cierto? Pero a pH 6 voy a titular ¿a quiénes? Solo el hierro 2 más. No. ambos. No, mentira. A ambos, miren. A ambos, sí, obvio. Porque Después están de los dos. pH 6 titulo, desde pH 6 para abajo titulo a ambos. Entonces, ahí viene que debo empezar a entender cómo voy a cuantificar esos iones de diferentes formas, ¿sí? Entonces, ahí viene que en las titulaciones complejométricas, muchachos, tenemos varios métodos o varias formas, varios tipos de titulación y los vamos a ver. Bueno, antes de eso, quiero mostrarles cómo actúa el indicador en estas titulaciones. Resulta que yo tengo al negro eriocromo, ¿cierto? El negro eriocromo es una molécula que tiene dos características. Primero, es una sustancia ácido débil, ¿sí? Pero también es una sustancia que forma un complejo con los iones metálicos. Y el complejo que forma con los iones metálicos es coloreado, ¿sí? Entonces, cuando el negro eriocromo está sin un metal, o sea, cuando el negro eriocromo es un ligando. Entonces, cuando él se acompleja con un metal, es de un color. Y cuando suelta el metal, es de otro color. ¿Ven la característica que deben tener los indicadores para una valoración complejométrica? ¿Qué características debe tener? Una, que forme complejos coloreados con los metales, ¿cierto? Y que ese color sea distinguible de cuando está sin el metal. Por ejemplo, el negro eriocromo es rojo, como rojito, cuando está acomplejado con un metal. Y es azul cuando no está acomplejado con el metal. Entonces, miren la dinámica. Tengo mi ion calcio, no, el calcio no con negro eriocromo. Tengo mi ion magnesio, ¿sí? Le pongo negro eriocromo. Ah, bueno, otra característica que tienen los indicadores, muchachos, metalcrómicos, se llaman estos indicadores. ¿Qué significa metalcrómico? Que con el metal presentan un color, una coloración. Entonces, los indicadores para las valoraciones complejométricas se llaman indicadores metalcrómicos. Listo. ¿Qué le pasa? ¿Qué características debe tener un indicador para que sea
un indicador de titulaciones complejométricas? Una es que forme complejos con los cationes metálicos. Sí, pero la más importante es que los forme, pero los libere fácilmente, porque si no, él va a empezar a competir con el EDTA. Entonces, el negro eriocromo es, no, yo no suelto este catión y usted está titulando con el EDTA y entonces no va a titular todos los cationes completos porque el negro eriocromo está complejado con ellos. Entonces, una característica es que debe acomplejarse con los iones metálicos en una reacción reversible y esa constante de formación de ese complejo debe ser muy pequeña, cosa que no compita con el agente titulante, que en este caso es el EDTA. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a tener en su Erlenmeyer el magnesio y le adicionan el negro eriocromo. Siempre, la mayoría de veces se adiciona en polvo, no la mayoría, siempre me equivoco, no es la mayoría, siempre lo usamos en polvo. ¿Por qué? Porque las soluciones de negro eriocromo o de los indicadores metalcrómicos no son funcionales. ¿Por qué no son funcionales? Porque también son ácidos débiles y una vez tú los pones en solución, dan otros colores. Imagínense estas moléculas tan lindas. Estas moléculas son metalcrómicas porque en complejo dan un color, pero también como indicadores ácido-base funcionan porque cuando se ponen en agua dan un color a un pH y dan otro color a otro pH. ¿Sí? Entonces, por eso uno nunca usa los indicadores metalcrómicos como soluciones. Siempre los usa puros. Si estuviéramos en un laboratorio, ustedes verían el indicador negro eriocromo, que es una sustancia sólida, y uno echa con la punta de la espátula un poquitico y entonces ven que la sustancia se colorea. Esta es una de las prácticas que ustedes van a recuperar. Por ahí ya me dieron la noticia de que están haciendo ya todo un protocolo de cómo pueden entrar los estudiantes y parece que sí las vamos a recuperar entre junio o julio, muchachos. Hasta ahora todo apunta a que eso lo vamos a hacer. Entonces, esta es una de las prácticas que vamos a recuperar para que ustedes la vean. Entonces, listo, yo tengo en mi Erlenmeyer el magnesio, le pongo un poquito de negro eriocromo, el negro eriocromo se acompleja con ese magnesio y da color rojo, un rojo como opaco, como un rojo vino. ¿Sí? Como un rojo tinto. Ustedes empiezan a titular con el EDTA, ¿sí? Y el EDTA empieza a complejarse con el magnesio, entonces el negro eriocromo empieza a liberar magnesio porque él no tiene una constante de formación muy alta, empieza a liberar el magnesio. Cuando ya lo ha liberado todo y hay una pequeña gota de exceso del EDTA, el negro eriocromo se torna azul. Mírenlo acá. Y así es como funcionan estos indicadores. ¿Me hice entender? ¿O se durmieron? Sí, ¿Les aburrió? ¿Les aburrió? Bueno, ok. Entonces aquí tenemos esto. Les quería mostrar cómo funcionan los indicadores. Obviamente, y los comprendo totalmente, esto es más chévere en una práctica que he hablado así. Pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora a, bueno, esta es la molécula, ¿cierto? Se desprotonan, entonces trabaja como un ácido débil. Y aquí está. Esta es la relación de él con el indicador. El indicador con el metal es rojo, el negro eriocromo, sin el metal es azul, ¿sí? Bien. Ahora sí, muchachos, vamos a ver el tipo de titulaciones que encontramos que podemos manejar con EDTA, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Yo puedo hacer titulaciones directas, como la que acabo de describir. ¿Qué es una titulación directa? ¿Quién me dice que es una titulación directa? ¿Qué es una titulación directa?
Pues, por lo que vimos en gravimetría, una titulación directa es que ya, o sea, la determinación, la reacción de la gente titulante con el analista ya nos da directamente la concentración. Ajá. ¿Cierto? O sea, no hay intermediario. No, El no, volumen de agente titulante y la molaridad del agente titulante me dan las moles que hay de analito directamente. Yo cogí, tengo mi magnesio, le adiciono el negro titulo y el volumen que se me va de DTA por la molaridad del DTA me da moles. Esas son las mismas moles de magnesio que había y con esas moles de magnesio hallo la concentración de magnesio en la solución. ¿Eso es directo? Sí. Ok, eso es directo. Muy bien, ahí se los escribo. Muchos de los metales en la tabla periódica se pueden determinar por titulación con soluciones estándar de DTA. Algunos métodos se basan en indicadores que responden al propio analito, mientras que otros se basan en un ion metálico añadido. Eso se los voy a explicar con ejercicios. Entonces, ¿qué es una titulación directa? Una titulación que no la hago en varios pasos, titulo y hago mi cálculo, así como en las titulaciones de gravimetría, de precipitación y así como en las titulaciones de ácido-base. Bien, las titulaciones directas se pueden dar de varias formas. La titulación usando un indicador, puedo hacer una titulación potenciométrica o puedo usar un método espectrofotométrico. Como yo estoy en análisis clásico, siempre el análisis clásico es con un indicador. Estas dos ustedes las van a ver en instrumental, ¿vale? Bien, entonces esas titulaciones directas son 3. Nosotros vamos a ver la del indicador. ¿Qué otro tipo de titulaciones tenemos? Tenemos las titulaciones por retroceso, ¿sí? Entonces, ¿ustedes las conocen? ¿Quién me explica cuál es la titulación por retroceso? Cuando tenés un analito y echas como un exceso de mensaje titulante, y luego titulamos con algo que me reaccione con el exceso del titulante del EDTA que no ha reaccionado con el analito. Muy, muy bien. Exactamente. Entonces se las voy a explicar. ¿Qué es una valoración por retroceso? Añado un exceso de EDTA. Profe, pero ¿por qué tenés que hacer titulaciones por retroceso? ¿Por qué no pueden ser directas? ¿Quién me dice cuándo uso una titulación por retroceso? ¿Por qué la usaré? ¿Por qué estará limitado una titulación y la tengo que hacer por retroceso? ¿Quién lo limita? ¿No era como la velocidad de reacción? Sí, esa es una razón, sí señor, entre el analito y el agente titulante, esa es una. ¿Y la otra? Desconocer totalmente lo que hay. No. Cuando la solución estándar no es totalmente estable, creo que era. No, porque la solución estándar siempre va a ser EDTA. Bueno, sí. Cuando hay otro metal que me estorba. Que no. ¿Qué necesito para hallar el punto de equivalencia? Cuando no hay un punto de equivalencia nítido. Pues solo. Físicamente, ¿qué necesito para hallar el punto de equivalencia? Un indicador. ¿Cierto? Entonces, las valoraciones por retroceso se dan porque no tengo un indicador adecuado para ese metal. Es que imagínense que con EDTA se pueden titular más de 40 iones metálicos de la tabla periódica. Pero no tenemos indicadores, tantos indicadores como iones metálicos se pueden titular con EDTA. ¿Sí? Hay indicadores, pero no los suficientes. Entonces, cuando lo que voy a titular es un metal que no tiene un buen indicador, yo hago una titulación por retroceso. Pónganme cuidado en lo que consiste. Consiste en lo siguiente, lo que dijo Albert. Añado un exceso de EDTA. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una parte del EDTA se va a unir a mi ion metálico y otra parte va a quedar sobrando, ¿cierto? La que sobra de EDTA, yo la voy a titular siempre con una solución estándar
de ion magnesio o de ion zinc. Entonces, una solución estándar de ion magnesio o de ion zinc me titulan el exceso de EDTA. ¿Por qué siempre uso ion magnesio o ion zinc? Porque estos dos funcionan muy bien con el negro eriocromo, que es el más abundante de los indicadores metalcrómicos, ¿sí? Entonces, como tengo la cantidad de EDTA que adicioné, o sea, las moles totales, y puedo calcular las moles de exceso, entonces hago mi resta y ya calculo las moles de EDTA que reaccionaron con el analito, ¿sí? Esa es una titulación por retroceso. Miren, acá me dice, es necesario que los iones magnesios informen un complejo con EDTA que sea menos estable que el correspondiente con el complejo de analito. ¿Por qué? Porque si no, el analito, el EDTA que tiene al analito, lo va a soltar para irse con el magnesio y con el zinc, y eso no lo queremos. Queremos que el EDTA que se acomplejó con mi analito se quede ahí, y yo con estos dos, con uno de estos dos, solo titule el exceso de EDTA. ¿Sí? Esas son las valoraciones por retroceso, pero eso no se aprende cuando la profe habla, eso se aprende cuando el estudiante hace el ejercicio. Ahora vamos a hacer un montón de ejercicios. ¿Qué otras titulaciones tengo con EDTA que son muy importantes que las aprendan? Las titulaciones por desplazamiento. En este caso ocurre lo mismo, no tengo un indicador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Miren las titulaciones por desplazamiento cómo son. Tengo mi analito, miren, tengo mi analito. Yo le adiciono una cantidad considerable de un complejo EDTA magnesio, una solución estándar de complejo EDTA magnesio. ¿Por qué magnesio? Porque el magnesio es el que tiene la menor constante de formación con el EDTA. O sea que cualquier catión metálico va a formar un complejo más estable con el EDTA que el magnesio. ¿Sí? Y eso nos favorece. Porque miren, entonces yo cojo y tengo mi solución del complejo de EDTA magnesio y se la pongo a mi analito. Y miren lo que va a ocurrir. El metal, que es mi analito, va a desplazar al magnesio y va a formar un complejo con el EDTA. Entonces me queda magnesio, ¿qué? Magnesio libre, ¿cierto? Me queda el magnesio libre. Y entonces yo cojo y lo titulo con una solución estándar de EDTA y sé cuánto magnesio hay, cuánto magnesio se me desplazó. Como sé cuánto magnesio se desplazó, hago esa relación directa 1 a 1 con el metal que había. Mírenlo acá. ¿Sí se pillan esta titulación o no? Sí, profe. Díganme que sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Esto es una titulación por desplazamiento, ¿sí? Una titulación por desplazamiento. Yo tengo mi metal, le pongo un complejo de EDTA magnesio, ese metal desplaza al magnesio, yo titulo el magnesio y por relación estequiométrica hallo lo que había de metal. Bueno, esas son las titulaciones por desplazamiento. Entonces ya van 3, ¿no? Directas, indirectas o por retroceso y por desplazamiento. Y las últimas, muchachos, es que yo puedo jugar con enmascarar. ¿Eso qué significa? ¿Qué es enmascarar? Enmascarar es como ocultar. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando yo tengo una solución que tiene varios iones. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una solución que tiene varios iones, yo me tengo que ir a esta tabla que les mostré aquí, a esta tabla maravillosa, ¿cierto? Y mirar, uy, bueno, tengo un montón de iones, uy, tengo hierro 2 más, tengo hierro 3 más, tengo aluminio 3 más, bueno, tengo plomo y cadmio, pucha, ¿qué voy a hacer? Porque el EDTA reacciona con todos estos y mirar las diferencias de pH. Entonces, ¿cómo voy a hacer para cuantificar? ¿Cierto? Eso es lo que se va a preguntar este analista. Entonces, este analista va a ir a su clase de análisis químico a recordar y va a decir, mira, cuando yo tengo varios iones, yo puedo hacer un agente, utilizar un agente enmascarante. ¿Qué significa eso?
Pues que le adiciono una sustancia que también actúa como ligando. Entonces esa sustancia se acompleja con unos iones y me libera otros. Entonces yo así puedo titular los que están libres y los que están enmascarados, no. Y puedo jugar con eso para determinar cuáles iones habían en solución. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. sí, señora. Ok, entonces mire, ¿qué es un agente enmascarante? Es un reactivo que protege a algún componente que acompaña al analito para que no reaccione con el EDTA. Ok, ¿cuáles son los enmascarantes más comunes? Miren, esta presentación, cuando se las mande, guárdenla como un tesoro. O si quieren, copien esto en su cuaderno, porque yo me tomé el trabajo de hacer esto. En los libros se los dicen, pero no de esta forma como yo se los estoy diciendo acá. Y es más chévere, aquí está más claro. Y cuando uno necesita una luz, va al colegio, al cuaderno de análisis químico y dice, ay, sí, mira, aquí está. Y empieza a trabajar. Entonces, el cianuro enmascara los siguientes cationes. Miren, cuando yo tengo cadmio, zinc, mercurio, cobalto, cobre, plata, níquel, paladio, platino, hierro 2 y hierro 3, los puedo enmascarar con cianuro. Pero miren que el cianuro no me enmascara ni al magnesio, ni al calcio, ni al manganeso, ni al plomo. ¿Sí? Por lo general, cuando yo determino plomo, no sé por qué, esa es la naturaleza, el plomo casi siempre viene acompañado del cadmio. No me pregunten por qué. ¿Sí? Pero miren que yo tengo la posibilidad de que si tengo plomo y cadmio, entonces resulta que plomo y cadmio, miren el pH al cual ustedes lo titulan. Miren, un pH muy ¿qué? Muy similar. ¿Sí? Muy similar. Sí, o sea que yo no puedo garantizar que medio cambiando el pH puedo titular solo el plomo y no cadmio. Eso es machete, eso no se puede hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Pues cojo a mi solución y le adiciono cianuro y el cianuro se acompleja con el cadmio. Ahora sí, cojo y titulo al plomo. ¿Cierto? Después cojo otra alícuota y titulo a los dos. Entonces tengo un volumen que se me fue solo para el plomo y luego tengo un volumen de EDTA que se me fue para cadmio y plomo. ¿Cómo hallo el del cadmio? Hallando la diferencia, ¿no? Pues haciendo la resta. Sí, señor, haciendo la resta. Entonces, esa es una titulación por enmascaramiento. ¿Qué otras sustancias enmascaran? El fluoruro enmascara al aluminio 3+, al hierro 3+, al titanio y al berilio. La trietanolamina, que es una sustancia que ustedes van a trabajar mucho en su vida profesional, enmascara al aluminio, al hierro, al manganeso y así. Y el dimercapto 1-propanol enmascara al bismuto, al cadmio, al cobre, al mercurio y al plomo. Quise hacerles este resumen porque, pues, bueno, no todos van a ir a la industria, pero alguno que quiera conserve su cuaderno de análisis, que eso le va a ayudar en algún momento, ¿vale? Ahora sí, muchachos. Finalizando esta teoría de EDTA, pues resulta que lo que les comentaba al comienzo, el EDTA se utiliza muchísimo para titular, para hacer un método que se llama dureza del agua, hallar la dureza del agua. ¿Y en qué consiste hallar la dureza del agua? Consiste en determinar cuántos iones, ¿sí? Polivalentes hay en el agua. Resulta que la mayoría de veces está es el calcio y el magnesio. Calcio es más, magnesio es más. Entonces, uno utiliza el EDTA para determinar cuánto de calcio y de magnesio hay y en la dureza se reporta en términos de carbonato de calcio. ¿Sí? Así se encuentran los límites de dureza para el agua en los libros o en las normas. ¿Cuánto de carbonato de calcio debe haber en un mililitro o por litro de agua? Entonces, uno utiliza esta metodología de EDTA para hallar la dureza del agua. Esa es una método que se utiliza muchísimo. Una pregunta. De pronto no sé si escuché o qué, pero, o sea, en una titulación conecta por enmascaramiento, digamos que uno tiene en el beaker
la solución con muchos cationes Ajá. metálicos. Sí. Entonces uno echa digamos con el cianuro, uno echa un volumen X de cianuro, ya sabe, pero ¿cómo sabe uno que todo ese volumen de cianuro fue el necesario, el suficiente para enmascarar a todos los cationes metálicos que están dentro de la solución? Bueno, esa es una buena pregunta. Acuérdate que muchas de las cosas son ensayo y error. Si tú no conoces, si sabes que hay iones ahí, muchos iones, posiblemente puedas saber más o menos en qué concentración. Entonces tú haces un cálculo aproximado de cuánto cianuro debes adicionar para acomplejar los átomos. Si no lo sabes, pues empiezas a adicionar, haces tus titulaciones y vuelves y adicionas otra cantidad, y si te cambia, quiere decir que tal vez la primera porción no fue suficiente. Esto ya en un laboratorio, muchachos, es ensayo y error, y por eso es que estudiaron química, me imagino, porque les gusta el ensayo y error, ¿sí? A veces en los libros te dice, por ejemplo, hay mucho ya, porque es que nosotros ya estamos en un siglo, pues ya han pasado 2 siglos del desarrollo de estas metodologías. Entonces tú a veces encuentras, David, encuentras que en un libro te dice, si su muestra es de agua, posiblemente contiene esto, puede adicionar tanto de cianuro a tal concentración, que es una concentración ideal para enmascarar tales iones, ¿sí? O sea, eso lo puedes encontrar en artículos, entonces te puedes basar en eso para no ir a ciegas, nunca vas a ir a ciegas, porque siempre está la literatura y que antes de ti ya hubo otro que posiblemente lo ensayó. Es muy difícil uno encontrarse de pronto con un análisis que nadie nunca lo haya hecho. Eso sería una tesis doctoral. Pero en un análisis común, casi siempre ya hay alguien que lo ha hecho y ya ha reportado datos en la literatura. ¿Vale? Vale, pero entonces uno aplica esa metodología de enmascaramiento. Sí. Y ya cuando uno ponga la solución que tuvo, ahí empieza a aplicar el y exactamente. Si Eso ya te va a quedar más claro con unos ejercicios que les traje. Entonces, ¿y no sería mejor, por ejemplo, poner un exceso? Sí, claro. Una cantidad muy grande, como que uno ya sepa que sí o sí va a tener todos los iones metálicos enmascarados. Esto es lo correcto, o sea, adicionar una cantidad muy grande. Lo que pasa es que, pues, acuérdate que vas a estar en una empresa donde, pues, los recursos hay que cuidarlos. Entonces, pues, uno no se puede dar el lujo de echar un montón y, pues, no te van a decir nada. No, ¿usted por qué echó 50 si podía echar 25? ¿Sí? Entonces, siempre, acuérdense que siempre, chicos, un analista es una persona que es consciente de lo que está haciendo y del daño o del impacto que está causando, no solo en el gasto de recurso, sino también en el medio ambiente. Porque si tú echas un montón de cianuro, después, ¿cómo neutralizas ese cianuro para que no se vaya al vertedero y no tengas que dañar la naturaleza? Entonces, siempre tienes que pensar en eso, en todos esos factores. Primero, en los recursos, ¿cierto? Ambientales, o sea, que estoy gastando el agua, estoy dañando porque estoy botando por un vertedero. Y lo otro en el presupuesto de tu empresa o de tu grupo de investigación. Y por lo general, esos presupuestos son limitados, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar en esas dos cuando tú escoges un método u otro, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio para que no se me duerman. ¿Quién lo lee y quién lo interpreta? ¿Quieren que yo lo lea y alguien lo interprete? Bueno, yo lo leo. Lo leo y usted lo interpreta. No, yo lo voy a leer. Uno de ustedes me lo va a interpretar. Entonces dice... como un cuero ante mi abuela. El 2 más. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno. No sé, pero lo regañaron. El níquel 2 más se puede determinar por valoración por retroceso usando disolución estándar de Zin 2 más a pH 5.5 e indicador naranja de silenol. Todo eso que dice hasta ahí es información. El método que este analista va a usar. Él les está diciendo, mire, el níquel
lo puedo valorar por retroceso. Ya les dijo. O sea que eso que sigue de ahí, después de ese punto, es una valoración por retroceso, o sea, una valoración indirecta. ¿Sí? Bien. Entonces dice, se valoran 25 mililitros de níquel 2 más en ácido clorhídrico diluido. ¿Por qué ácido clorhídrico diluido? ¿Qué está haciendo ese ácido clorhídrico ahí? Cambiando el pH. Está controlando el pH. Muy bien. Entonces, en el primer ejercicio, ustedes van a ir sacando los datos. Níquel 2 más, ¿se valoraron cuánto? Tiene un volumen de 25 mililitros. Ok. Se le adicionó ácido clorhídrico diluido para controlar el pH. El pH debe ser, miren, medianamente ácido. Listo. Entonces, estos 25 mililitros se valoraron con 25 de EDTA. ¿Por qué escriben el EDTA así? El EDTA está en una sal. Muy bien. El EDTA, por ser un ácido, la forma más estable del EDTA, la forma comercial más estable, es tones libres, ¿sí? Los otros dos los tiene en forma de sal. Y esta es la forma más estable, pero a mí no me debe preocupar esto porque yo ya sé que una vez lo ponga en solución y controlando el pH, yo voy a asegurar que el EDTA esté como el ligando que yo necesito. Solo que me gusta ponerles este ejercicio así para que ustedes entiendan que las soluciones de EDTA que uno para es con esta especie, con la sal disódica de EDTA. Uno no compra EDTA puro, es decir, el ácido etilendiamino no lo consigue. ¿Saben por qué no lo puede conseguir? Porque si no es en forma de sal, el EDTA no se disuelve. No se disuelve. Es muy difícil que el EDTA como ácido se solubilice en agua. Y es que ustedes vieron la fórmula, ¿cierto? Es una fórmula muy apolar. A pesar de que es un ácido débil, realmente tiene mucha parte orgánica, mucho carbono, hidrógeno. Entonces no es tan fácil de solubilizarlo en agua. Entonces siempre lo van a conseguir como la sal. Y como la sal sódica o disódica, ¿por qué? Pues porque el sodio hace que el EDTA se solubilice. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad de hacer este laboratorio, van a preparar su solución de EDTA y se van a dar cuenta que a pesar de que es disódica, se demora un resto para disolver. Ahora imagínense donde no estuviera en forma de sal, no se disuelve. ¿Listo? Una pregunta. Dime. Si yo, por ejemplo, tengo como una solución de EDTA con una concentración X, pues, y otra solución por acá, aparte de EDTA, con una concentración también, pues, diferente, si yo las mezclo, si todos los moles de EDTA van a estar disueltas en el agua, Sí. no importa que los dos estén en forma de ácido, ¿cierto? No, ¿cómo así? Pero tú formas dos soluciones de EDTA, pero con la sal de EDTA. No, sí, o sea, yo cojo, tengo pues mi solución, la preparo con sal y luego preparo pues de EDTA y luego preparo otra solución con pues alta cantidad de sal de EDTA. Ahí ambas están en forma de ácido. Si yo las mezclo, pues estoy seguro pero que ya todas las están moles disueltas, ya están disueltas. ya no pasa nada. Así No sí, oye, pasa yo no pasa nada. nada. Listo. Bueno, bien, entonces dicen, muchachos, bueno, entonces yo le puse pH 5,5, valoré los 25 mililitros de níquel, le adicioné 25 de EDTA, pero como yo ya sé que es una titulación por retroceso, y le adicioné EDTA 0.05283, ¿cierto? Entonces quiere decir que eso que adicioné de EDTA es un exceso, ¿cierto? Ok, entonces dice, se neutraliza la disolución con hidróxido de sodio. ¿Para qué me dicen todo eso? Ah, pues porque es que a este pH, ¿cierto? Porque tengo que ajustar a este pH, ¿cierto? Entonces, ajusto mi pH. Primero le pongo ácido clorhídrico para garantizar que esté todo el níquel, ¿sí? Y que todo el níquel va a valorarse con ese
EDTA en exceso. Luego neutralizo. ¿Para qué neutralizo? Neutralizo, muchachos, para titular el exceso. ¿Sí? Entonces ahí me dice, se neutraliza la disolución con NaOH y se ajusta al pH 5,5. Al añadir unas gotas de indicador, la disolución se vuelve amarilla. La valoración del exceso de EDTA con sin 2 más 0.02299 molar consume 17.61 mililitros para alcanzar el viraje a rojo. ¿Cuál es la molaridad del níquel en la muestra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Primero, empezar a sacar datos y plantear ecuaciones. No, ¿quién me interpreta el Sí. problema? O sea, Ah, pues es que... ¿Cómo que hice en el laboratorio? ¿O eso? No, ¿cómo lo Un voy a balance más. No, pues es que o sea, básicamente se hallarían las moles totales añadidas de EDTA y las moles de exceso a partir de lo que se agrega de disolución de zinc. Exactamente. Entonces hagámoslo. La diferencia entre las dos es la cantidad de cantidad las de- moles de EDTA que reaccionaron Con el níquel, exactamente. Bueno, entonces háganlo y me dicen cuánto les da. ¿Todos están entendiendo? ¿Todos los otros que están en su casa? Sí, ¿Sí? profe. Sí, señor. Bueno, entonces hagámoslo. Vamos a hacerlo. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da? Acuérdense que me tienen que hacer el balance de masas. Entonces, ¿qué van a escribir? Moles totales o concentración total de EDTA, ¿cierto? Va a ser igual a la concentración de EDTA que reacciona con el níquel 2+, más la concentración de EDTA en exceso, ¿cierto? Y la de exceso me la da ¿quién? La titulación ¿con quién? Con el zinc. Con el zinc 2+, exactamente. Entonces, lo primero que hallo es las moles totales de EDTA. ¿Cuánto da eso? Ay, 1.32 por 10 a la menos 3. Muy bien. Ok, ¿y cuánto nos dan las moles de zinc? Bueno, las de EDTA que reaccionaron con zinc. 4.05 por 10 a la menos 4. Ok. ¿Y esa diferencia cuánto me da? 9.15 por 10 a la menos 4. Bien.
Bien, entonces esas son moles de DTA y por cada mol de DTA hay una mol de níquel, ¿cierto? 2 más. Y en una mol de níquel, 2 más. ¿Qué volumen tenía? 25 mililitros. Entonces eso sobre 0.025 litros. Ok. De estos ejercicios sí les voy a grabar video como para que los que no han comprendido bien desde sus casas, entonces los tengan ahí y los revisen, ¿vale? ¿Cuánto te da, Santi? 0.0366. Sí, molar, ¿no? Sí, molar. Ok. Muy bien. ¿Más o menos comprendieron, muchachos, este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Luego viene este otro. Yo creo que lo alcanzamos a leer y ya ustedes lo hacen en su casa. Les traía estos ejercicios, miren. Ese anterior, este y este. Este es un ejercicio de enmascaramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Yo les voy a enviar estas diapositivas hoy y el video de esta presentación, ¿sí? Por favor, trabajen estos 4 ejercicios que faltan, ¿sí? Bueno, 3, porque ya hicimos el primero. Y me traen las dudas para la próxima clase, ¿sí? Vale. Vale. Vale, profe. Ok. Listo, profe. Bueno, pero resulta que pasa una cosa, muchachos. Con esto yo ya termino el tema de EDTA y ya continúo con valoraciones redox, ¿sí? Y con toda la parte, pues, de potencial de reducción. Ustedes vieron potencial de reducción en general 2 y yo necesito que ustedes traigan repasado eso. ¿Cómo les quedó ese tema de general 2? Siendo sinceros. Yo diría que bien, no sé los demás. Los demás. O sea, ¿puedo confiar en lo que traen o necesitan un repaso? Muchachos. Pues, profe, ¿no sería mala idea un repaso de por lo menos 10 minuticos, 15 así Sí, iniciando? o sea, como para recordar el algoritmo de Redox y eso, pues, pero yo creo que ya, como cuando le pasa a uno de empezar a estudiar al principio, uno ya se acuerda de todo lo que... Igual yo creo que no estamos mal en Redox. ¿En Redox? Ok, bueno, entonces más vale, hagan ustedes estos ejercicios, ¿sí? Y, de hecho, podría ser como tarea, estos 3 ejercicios. Bueno, háganlos y me traen las dudas puntuales. Y mejor, yo les grabo un video de repaso de Redox. ¿Les parece mejor? Entonces, ese repaso lo van a ver para la clase del martes. O sea, yo voy a tratar de grabárselos de aquí al sábado. Se los monto, les mando el link para que ustedes lo vean el lunes antes de la clase del martes y podamos arrancar desde ahí. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces confío, igual yo hago los ejercicios, háganlos, váyanlos trabajando y las dudas que tengan me preguntan y entonces yo también los puedo resolver y mandarles foto para que los vayamos construyendo. ¿Les parece? ¿Esos ejercicios de esas diapositivas? Ajá, los ejercicios de estas diapositivas. Y ya les estoy organizando el taller que recoge todo lo que hoy vimos y con lo que vimos la clase pasada y ya. O sea, son estas 2 clases y listo. La verdad las resumí bastante porque pues, bueno, dada toda la situación, pero pues realmente esto es lo más importante y lo que ustedes van a necesitar en su vida profesional.
ese razonamiento ya les va a dar una buena capacidad analítica, entonces con esto es suficiente. ¿Listo? Entonces, así Vale. quedamos. Quedamos en que ustedes van a... Perdón, ¿cómo es que paro esto? Allá. Van a hacer esos ejercicios, ¿listo? Me dicen las dudas y yo les grabo video de repaso de Redox y ustedes lo ven para antes de la clase del martes. Listo, profe. Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces Vale, profe. Entonces nos vemos el sábado en el parcial. ¿Listo? El parcial es a las 7, profe, ¿cierto? No, el parcial es a las 2. De 2 a 4. Yo ya me adelantaba a las 7. Pues si se quiere levantar a las 7, hágale. Con mucho gusto, profe. Yo se levanta a las 7 a prepararse hasta las 2. Eso. Y de pronto vamos a ver si les mando unas preguntas típicas de las que voy a poner en el parcial, como para que se hagan una idea de cómo van a ser las preguntas. No todas. Uy, profe, eso sería un gran favor, profe. Qué detallazo. Sí, qué detallazo. Bueno. Veo una pregunta. Dime. Para bolas. Dime, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo vemos clases de análisis? Ay, muchachos, no me hagan esa pregunta tan horrible. No, mentira. Vemos clase, yo creo, o sea, tenemos que recuperar, ¿cierto? Entonces, señora, si recuperamos la próxima semana, hasta la próxima semana. Si no logramos establecer un horario para recuperar la próxima semana, pues hasta la semana 17. bueno. Muy horrible. Pero este tema que falta es sencillo. Miren que DTA es fácil, ya ustedes conocen. Y lo que sigue es chévere también. Yo sé que pues a ustedes les gusta Redox, ¿no les gusta Redox? Es chévere, balancear ecuaciones, trabajar con las celdas, ¿sí? Con las celdas galvánicas. Entonces les voy a repasar eso, les voy a enseñar a titular. Ya no les voy a enseñar más curvas de titulación Redox porque el tiempo no nos da. Igual no está incluido en el programa, aunque hay veces que en algunos cursos me ha rendido tanto que llegamos hasta allá, pero por gusto, pero no está incluido. Pero digamos que con las bases que tienen, creo que ya quedamos listos. Entonces la próxima semana cuadramos la clase de reposición, ¿listo? Y yo creo que con el video que les grabé de repaso, con eso avanzamos bastante, ¿sí? Y ya quedaríamos listos para programar el otro parcial. Es que esto ha sido una locura, pero bueno. Bueno, mis muchachos, son las 9:10. Váyanse a desayunar. Yo también. Por favor, gracias. Hola. Bueno, entonces, si de aquí a mañana en la mañana no les he mandado las preguntitas así como guías del parcial, me escriben, ¿vale? Porque es que tengo un día muy agitado hoy y mañana y a veces se me olvidan esos detalles. Entonces me escriben, profe, no se le olviden. Entonces yo les mando unitas como para que se hagan una idea de qué posibles preguntas les van a aparecer. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe, muchas gracias. Abracito a todos y que estén muy bien. Que la aprovechen de ayuno. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, mundo.